El día de hoy la clase va a ser sobre fisiología del aparato vestibular. Los objetivos del curso va a ser una revisión anatómica para conocer las bases fisiológicas del equilibrio, las bases fisiológicas del estagno, diferenciar entre un vértigo central y un vértigo periférico, y el diagnóstico diferencial de las patologías más comunes que afectan al oído, como el vértigo, la neuritis vestibular, el vértigo posicional paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere, neurinomas del acústico y la migraña. El equilibrio va a ser la capacidad de un individuo para mantener su cuerpo o su centro de gravedad dentro de los límites específicos en el espacio. Y el equilibrio va a ser tanto dinámico como estático. Este sistema del equilibrio es muy complejo, pero si lo perfeccionamos, lo podemos llevar a realizar infinidad de actividades con el fin de ponerlo al límite a este sistema. El sistema del equilibrio no es un órgano que trabaja como único, o no es un órgano único, es un órgano que está constituido por tres sistemas, que son el sistema vestibular, el sistema ocular y el sistema propioceptivo. El oído va a ser el origen del sistema vestibular y va a ser el que va a controlar el 80% del equilibrio corporal. El oído lo vamos a dividir en tres partes, lo que es la oreja y el conducto, va a ser el oído externo. El oído medio es la membrana timpánica, martillo, yunque y estribo, con su extensión hacia la región mastoidea y su extensión anterior a través de la trompa de Eustaquio hacia la nariz. Y en el oído interno van a estar las células auditivas en la cóclea. Vamos a tener la parte vestibular, propiamente, donde está el sáculo y el utrículo. Y tenemos tres canales en forma de semicírculos que van a controlar los movimientos de la cabeza hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. El oído está inervado por el octavo par craneal, el cual atraviesa el ángulo pondocerebeloso, entra en el poro acústico, avanza en el conducto auditivo interno, que se encuentra en la porción petrosa del hueso temporal, y cerca del fondo del conducto auditivo interno se va a dividir en la raíz coclear, propiamente, y en la raíz vestibular. En la raíz vestibular vamos a tener el ganglio de Scarpa, el cual va a tener su raíz vestibular superior, que va a inervar el utrículo, el ámpula del canal semicircular superior y el ámpula del canal semicircular lateral, y vamos a tener la raíz vestibular inferior, que va a ir al sáculo y al ámpula del canal semicircular posterior. Y esta va a ser la inervación del oído. La irrigación es muy importante en el oído, ya que a diferencia de otros sistemas, el oído, solamente tiene irrigación por una sola arteria, que es la arteria laberíntica. El oído no tiene circulación colateral. Y la arteria laberíntica va a ser la única nutrición que va a tener el oído. En el 45% de los casos se va a desprender de la arteria cerebelosa anteroinferior, en el 24% de los casos de la arteria cerebelosa superior y en el 16% de los casos directamente de la arteria basilar. Después de salir de su tronco de la arteria cerebelosa anteroinferior, en la mayoría de los casos, la arteria laberíntica se va a dirigir al fondo del conducto auditivo interno y en el fondo se va a dividir en la parte coclear y vestibular, la arteria vestíbulo-coclear y la arteria vestibular posterior para lo que es el sáculo y el ámpulo del canal semicircular posterior, y se va a dividir en la arteria vestibular anterior, que va a ir al utrículo, al ámpula del canal semicircular superior y al ámpula del canal semicircular lateral. Vamos a ver que la irrigación va a ir muy de la mano de la inervación. Las arterias vestibulares anterior va a ir a lo que es el utrículo, al canal semicircular superior y el lateral. Y la arteria coclear común va a ir propiamente a la cóclea, va a ir al sáculo y al canal semicircular posterior. Entonces, por eso podemos tener que si se tapa la arteria o se oblitera,
la arteria coclear común, vamos a tener pacientes que sufran de hipoacusia, inestabilidad y vértigo. Mientras que aquellos en los cuales se tapa la arteria vestibular anterior, vamos a tener problemas de inestabilidad de los canales semicirculares superior y lateral o inestabilidad de la marcha hacia el lado de la lesión. Y entonces en el oído interno vamos a tener 6 órganos. La parte anterior de la cóclea, vestíbulo, sáculo y utrículo, y 3 canales semicirculares. El órgano posterior a la cóclea encargado del sistema del equilibrio, el más anterior que vamos a encontrar, va a ser el sáculo. Y el sáculo va a ser un órgano de aceleración lineal. Va a tener una posición vertical y vamos a tener que tiene unas células ciliadas que están sostenidas en un gel y hay unos cristales de carbonato de calcio que se llaman los otolitos. Ese sistema del sáculo es muy importante ya que es el órgano que detecta la gravedad. Cada vez que nos subimos a un elevador, le picamos al 4º piso y subimos o bajamos, el único órgano encargado de percibir la aceleración va a ser el sáculo. El segundo órgano dentro del vestíbulo va a ser el utrículo. Y el utrículo va a ser muy parecido al sáculo, va a tener células ciliadas, va a tener un gel y unos cristales de carbonato de calcio. Pero el utrículo, a diferencia del sáculo, su mácula va a ser horizontal. Entonces va a ser la encargada de percibir las aceleraciones en un plano anterior, posterior y lateral. Cada vez que nos subamos al carro, que lo prendamos y que el carro avance, la percepción de la aceleración la va a dar el sáculo, el utrículo. Y así como los desplazamientos laterales, igual que si frenamos, la percepción de esa aceleración la va a dar el utrículo. Sáculo y utrículo van a tener sus máculas y las máculas en la parte central van a tener a la estriola. Y en la estriola va a ser una división central en forma de C, la cual va a separar las células de su orientación una de otra. Y esto va a hacer que la mácula, debido a su posición y a la estriola, va a responder a los movimientos en cualquier un movimiento lineal en cualquier posición en que se encuentre el paciente. Entonces, si vemos la mácula sacular de un lado, tiene forma de C, con la otra forma de C, va a formar un círculo completo. Entonces, toda la información va a estar pareada dentro del sistema vestibular. Los canales semicirculares van a ser órganos de aceleración angular. Quiere decir que los movimientos de la cabeza hacia los lados, como cuando decimos no, hacia arriba y hacia abajo cuando afirmamos, pues esos movimientos angulares de la cabeza van a ser percibidos por los canales semicirculares. Vamos a tener 3 canales de cada lado y van a responder a la estimulación cada vez que movamos la cabeza. Esos canales semicirculares en realidad forman círculos completos con su contraparte. Y así, el canal semicircular del lado izquierdo, el canal semicircular horizontal del lado izquierdo con el horizontal del lado derecho va a formar un círculo completo. El canal semicircular superior del lado izquierdo con el posterior del lado derecho va a formar otro círculo completo. Y el canal semicircular posterior del lado izquierdo con el superior del lado derecho, otro círculo completo. Así que vamos a poder identificar cualquier desplazamiento de la cabeza en cualquiera de los planos, anterior, posterior y lateral. El área que se va a estimular en los canales semicirculares van a ser sus ámpulas. Entonces vamos a tener un extremo ampular y un extremo no ampular. Dentro del extremo ampular, los cilios de las células ciliadas se van a proyectar en una sustancia gelatinosa que se denomina la cúpula. Aquí van a estar retenidos los líquidos y va a ser una barrera para que la endolinfa de un espacio no pase al otro y pueda captar los movimientos de la endolinfa y va a producir eso su excitación. Y así tenemos que dentro de esta cúpula vamos a tener cilios y vamos a tener esterocilios y los quinocilios. Los quinocilios van a dar la respuesta principal.
Cada vez que el flujo endolinfático golpee a la cúpula y los estereocilios se vayan hacia el quinocilio, se va a decir que hay una despolarización, va a haber una excitación de la célula con una respuesta. Mientras que si el flujo endolinfático aleja a los estereocilios del quinocilio, vamos a tener una hiperpolarización o una inhibición de la respuesta. Entonces, mientras que un canal del lado derecho se va a estimular, el del lado izquierdo se va a inhibir. Es como va a funcionar este sistema del equilibrio. Como quedamos, el 80% del equilibrio corporal lo va a dar el oído. El sistema cerebeloso nos va a dar el 15% y el sistema ocular el 5%. Y entonces, el sistema ocular va a ayudarnos en la orientación visual mediante el control de los músculos oculares. Vamos a tener que el ojo va a tener 6 músculos y vamos a tener 3 nervios que van a ser los encargados de llevar la inervación. El tercer par craneal, el nervio oculomotor, va a inervar al recto superior, al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior para llevar el ojo hacia arriba y hacia afuera. El cuarto par craneal, el oblicuo mayor, va a hacer que el ojo vaya hacia abajo y hacia adentro. Y el sexto par craneal o motor ocular externo, abducens, va a ser el encargado de llevar el ojo hacia afuera. Y entonces, los movimientos oculares pueden ser precisos, por ejemplo, en la persecución suave, cuando vemos un objeto y lo seguimos y nos interesa él. O va a ser por movimientos acádicos, movimientos bruscos que realiza el ojo, con el fin de poder llevar la mirada rápido hacia un objeto que nos llame la atención, que estimule la vista para observarlo. Y el sistema propioceptivo lo va a dar propiamente el cerebelo, con el control del tono de músculos esqueléticos y articulaciones. Vamos a mantener una postura adecuada tanto para iniciar el movimiento, persistir en el movimiento o dejar de hacerlo, sin poner en riesgo la integridad de nuestro cuerpo. Y vamos a tener que va a haber 2 fascículos principales para el control de la postura. Van a ser los fascículos vestíbulo-espinales mediales, que se van a originar en el tercio rostral del núcleo vestibular, y que cada axón que emita fibras colaterales va a estar destinada a los diferentes músculos cervicales. Entonces lo que vamos a tener con los fascículos vestíbulo-espinales va a ser el control de los músculos del cuello para sostener la cabeza. Mientras las conexiones espinales del fascículo vestibular lateral van a descender ipsilateralmente por el cordón anterolateral de la médula y la función de estos fascículos va a favorecer el tono en la musculatura extensora, de forma directa o indirecta a través de las interneuronas para mantener la postura. Entonces va a ser el encargado de darle el tono muscular a brazos, piernas y tronco. Y entonces vamos a tener que en el sistema del equilibrio, todo lo que es el sistema ocular, vestibular y propioceptivo van a estar integrados en los núcleos vestibulares y a través de ellos se va a regir la postura del cuerpo. La parte visual del equilibrio dentro de los núcleos vestibulares nos va a dar los reflejos vestíbulo-oculares. Y este reflejo vestíbulo-ocular va a ser el que va a controlar el 80% del equilibrio corporal. Vamos a tener que el sistema cerebeloso con los núcleos vestibulares, vamos a formar lo que son los reflejos vestíbulo-espinales y vestíbulo-cervicales. Y la información que parta de los canales semicirculares, utrículo y sacro, los núcleos vestibulares va a completar toda la información. Y el cerebelo va a ser el integrador de toda esta información. El reflejo vestibular es el reflejo más importante que tenemos para el control de la postura, ya que la función de este reflejo va a ser estabilizar la mirada al movimiento. Consiste en conservar una imagen fija en la retina durante los movimientos de cabeza a fin de mantener la agudeza visual. Por ejemplo, si yo voy corriendo, puedo identificar a la persona que venga enfrente de mí. Si yo voy manejando, puedo leer lo que es los anuncios panorámicos. Yo puedo ir caminando y puedo ir leyendo los mensajes de texto.
Y así es como funciona este reflejo. Reflejo vestibulocular, su función primordial es mantener una imagen fija en la retina durante los movimientos del cuerpo o la cabeza. ¿Cómo funciona este reflejo? Cada vez que yo estimulo el canal semicircular lateral, por ejemplo, si estimulo el canal semicircular lateral del lado derecho, la información que llega a la ámpula pasa a los núcleos vestibulares y de ahí, de los núcleos vestibulares, la información parte al sexto par craneal contralateral y al tercer par craneal ipsilateral. Por lo tanto, cada vez que yo muevo la cabeza hacia la derecha, estimulo el canal semicircular lateral y los ojos van a hacer un movimiento contrario al giro de la cabeza que yo efectúo, a la misma velocidad y a la misma intensidad. Por lo tanto, si muevo la cabeza a la derecha, el reflejo vestibulocular va a llevar los ojos hacia la izquierda. ¿Cuál es el fin? Mantener una imagen fija en la retina durante el movimiento de la cabeza. Cada vez que yo estimulo el canal semicircular superior, va a ser cuando yo baje la cabeza. Y al bajar la cabeza, se va a estimular el ámpula del canal semicircular superior o anterior. La información va a pasar a los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares va a pasar al tercer par craneal. Y de ahí la información va a pasar al recto superior y al oblicuo inferior. Por lo tanto, cada vez que yo baje la cabeza, el sistema vestibulocular va a llevar los ojos hacia arriba y hacia afuera para mantener una imagen fija en la retina. Y cada vez que yo estimulo el canal semicircular posterior, que va a ser cuando yo haga la cabeza hacia atrás, la información del ámpula del canal semicircular posterior va a pasar a los núcleos vestibulares, de ahí a los núcleos del tercer par craneal y del cuarto par craneal. Y entonces vamos a tener una estimulación del oblicuo superior y del recto inferior. Por lo tanto, cada vez que yo haga la cabeza hacia atrás, los ojos van a ir por ese reflejo innato hacia abajo y hacia adentro para mantener una imagen fija en la retina. Entonces, la unión de estos reflejos vestibuloculares va a hacer que cada vez que yo mueva la cabeza en cualquier posición, yo pueda seguir observando el frente. Vamos a ver un ejemplo. Nunca había conocido otro hogar. Ahí lo llevaban sus padres después de nacer. Había crecido en las tardes de esa casa. Y aquí observamos cómo, a pesar de que movían la cabeza hacia un lado, hacia otro, hacia arriba y hacia abajo, podían leer la pantalla. Esto se ve desde los niños. Si la amiga no tenía la puerta de su casa, nunca había conocido otro hogar. Ahí la amiga que a veces iba a casa había crecido Bien, entonces aquí vemos cómo los movimientos oculares están regidos en parte por el sistema vestibular para mantener una imagen fija en la retina. Es como está funcionando ese sistema para conservar la imagen y por lo tanto la estabilidad de la persona. Mientras que el oído y el cerebelo también están conectados a través de los fascículos vestibuloespinales. La información que parte del oído del lado derecho va a pasar al cerebelo del lado derecho y de ahí a la musculatura extensora del lado derecho del cuerpo, tanto músculos del cuello como brazos, piernas, etcétera, va a ser todo ipsilateral. Estos fascículos no van a cruzar la línea media. Y como acordamos, hay dos fascículos. El fascículo vestibular lateral, que desciende ipsilateralmente por el cordón anterolateral de la médula y va a favorecer el tono de la musculatura extensora de brazos y piernas, mientras que el fascículo vestíbulo espinal medial van a transcurrir a través de lo que son los axones, van a discurrir bilateralmente, ipsilateralmente hacia los músculos cervicales. Entonces,
la información de esa forma va a estar controlada en ese sistema del equilibrio a través del ojo, el oído y el cerebelo. Entonces, la patología va a ser el vértigo. Y el vértigo va a ser la pérdida de los reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales. La pérdida del reflejo vestíbulo-ocular la va a dar el nistagmo. Y la pérdida del reflejo vestíbulo-espinal va a ser la inestabilidad que presenta el paciente durante la marcha. Ese vértigo se va a acompañar por todas las conexiones que tiene, por ser un sistema muy antiguo, porque es primordial para conservar la vida. Va a acompañar por las conexiones que tiene de náusea, vómito, ansiedad, taquicardia, taquipnea, sudoración fría, alteraciones de la presión arterial. Entonces vamos a tener varias alteraciones producto de esta pérdida del reflejo vestíbulo ocular, que se va a conocer como una crisis vertiginosa. El nistagmo va a ser la sensación de movimiento cuando ningún movimiento está ocurriendo en relación con la gravedad de la Tierra. En nistagmo le vamos a estudiar varias cosas. Los nistagmos van a ser movimientos involuntarios y todo movimiento involuntario va a ser rítmico. Esa va a ser una característica de los nistagmos. Los ojos van a latir hacia un lado de forma constante y de forma específica. Aquí vemos un nistagmo horizontal, vemos cómo el ojo bate hacia la derecha. Vemos cómo el ojo bate hacia la derecha del paciente. Y los nistagmos van a estar constituidos de dos partes. Van a estar constituidos de un movimiento rápido y un movimiento lento. El movimiento rápido es el que va a dar la dirección del nistagmo. En este caso, vamos a tener que el nistagmo bate hacia la derecha del paciente. Entonces va a ser un nistagmus derecho. Y el nistagmus va a tener dos componentes. El componente rápido, que nos va a dar la dirección, y el componente lento. En el componente lento, en este caso hacia la izquierda, es cuando el paciente puede ver. El movimiento rápido es tan rápido que es un movimiento que se considera prácticamente ciego. Y el paciente ve solo en la fase lenta del nistagmo. Entonces, por lo tanto, cuando el paciente tiene un nistagmus hacia la derecha, la percepción que tiene el paciente es que las cosas están girando hacia la izquierda. Entonces, esa es la característica. Por eso los pacientes cuando llegan a la consulta refieren, ¿sabe qué, doctor? Cada vez que me da un vértigo muy intenso, pues siento que todo empieza a girar y todo empieza a dar vueltas. Es muy característica esa aseveración por parte de los pacientes. Entonces, el nistagmus periférico va a tener una dirección constante, siempre va a latir hacia el mismo lado. Generalmente va a ser un movimiento horizontal, en la mayoría de los casos de los nistagmos periféricos, que va a ser cerca del 80%, 90% de todos los vértigos que vayamos a tener. Este movimiento siempre va a ser con dirección constante e intensidad constante. Características es que es fatigable, realmente duran segundos, minutos, máximo una hora. Y vamos a tener que la fijación visual lo inhibe. Si el paciente abre los ojos, va a tener la percepción de que las cosas giran, pero si los cierra, al no tener fijación visual, la inestabilidad va a ser mayor. Por lo tanto, el paciente va a tener náusea y vómito, pero sobre todo si cierra los ojos, por mucho se van a incrementar los síntomas en el paciente. Entonces, todos los pacientes que vienen con vértigo, urgencias, hay que pedir que le abran los ojos, primero para la exploración y segundo, porque fijando la vista en un objeto, van a disminuir la intensidad del vértigo. Aquí vemos otro movimiento nistágmico hacia el lado derecho. Es importante identificar el movimiento hacia donde se realiza, es hacia la derecha. Y siempre son movimientos rítmicos. Aquí tenemos otro paciente con un movimiento hacia la izquierda. Vemos cómo la fase rápida va hacia la izquierda. Entonces eso es lo que le da la dirección. Y la forma del movimiento ocular. En este caso el movimiento es horizontal. Entonces, en términos generales, los nistagmos periféricos van a tener un componente horizontal. Van a tener un componente horizontal. Generalmente se va a fatigar con
con la luz, o sea, la luz, la fijación visual, pedir al paciente que vea un objeto, va a disminuir su intensidad. Generalmente duran segundos, minutos, máximo una hora. Otro tipo de nistagmo que podemos tener son los nistagmos rotacionales. Aquí vemos el ojo, cómo empieza a hacer un movimiento circular hacia la izquierda, en este caso, componente rápido hacia la izquierda. El ojo hace un movimiento hacia afuera, lento hacia adentro y rápido. Lento hacia adentro y rápido hacia afuera. Son nistagmos rotacionales, como su nombre lo dice. Y son fatigables. Aquí vemos cómo se fatigó el nistagmo. Vamos a volverlo a ver. El ojo está quieto. Después de unos segundos, empieza con un movimiento rítmico en forma de círculo. Ya no es horizontal, tiene un componente más rotacional. El ojo está quieto en este caso. Y después de unos segundos, vamos a ver que el ojo hace movimientos involuntarios. Los movimientos involuntarios siempre van a ser nistagmos, siempre que sean rítmicos, con dirección constante, intensidad constante. Aquí vemos que el paciente tiene un movimiento rotacional. Si el paciente cierra los ojos, pues la percepción del movimiento es más difícil, porque cada vez que cerramos los ojos, el ojo va hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. Entonces, es importante que el paciente, durante la exploración del vértigo, trate de tener los ojos abiertos el mayor tiempo posible. Igual se fatigó el movimiento ocular. Mientras que los nistagmos patológicos centrales, que van a ser el 10, 15, por ahí 20%, dependiendo del área, en el área donde estemos consultando y qué tan especializada sea nuestra consulta, los vértigos centrales van a tener siempre como característica primordial que el nistagmo va a ser vertical. Todo nistagmo vertical que se vea en consulta o en el servicio de urgencias, así sea rápido o lento como este, va a indicar una patología central, invariablemente. Es muy importante que eso quede claro. No importa los antecedentes del paciente, siempre que sea el nistagmo vertical, va a ser un punto en que tenemos que considerar que el paciente tiene una patología central. Una esclerosis múltiple, un Parkinson, una esclerosis múltiple, problemas vasculares, infartos cerebelosos, tumores. Es muy importante que siempre que veamos un nistagmo vertical, se considere una patología central. También cuando existe ausencia de fijación visual. Por ejemplo, a este paciente le pido que mire un objeto enfrente y los reflejos vestibuloculares están inhibidos por el hecho de que el ojo se mueve sin poder mantener la imagen fija en la retina, habla de una patología central. Lo necesitamos en rebote. Estos pacientes que le pedimos que miren a la derecha y necesitamos hacia la derecha, le pedimos que miren a la izquierda y necesitamos hacia la izquierda, son patologías centrales, ya que por definición los vértigos periféricos van a tener un nistagmus hacia un solo lado. Y en los casos en que el nistagmus cambia de la derecha y luego se vuelve a la izquierda, mira hacia arriba y empieza a latir hacia arriba, etcétera, son patologías centrales. También cuando encontremos que exista una anomalía también en la disposición de los ojos, pudiera ser una patología central. Si vemos que en la orientación un ojo está más abajo que el otro, entonces nos habla que esa desalineación del ojo va a indicar una patología central. Siempre hay que checar el diámetro pupilar, los reflejos pupilares y que los ojos estén a la misma, al mismo nivel. Y también podemos tener algo que se llama nistagmo fisiológico. El nistagmo fisiológico va a ser aquel que está presente en todos nosotros, sobre todo cuando vemos a la mirada extrema. En este caso, vemos un nistagmo hacia la derecha. Le pido al paciente que force su mirada hacia la derecha y va a aparecer un nistagmo fisiológico.
Por eso con la exploración ocular, cuando ponemos al paciente que mira un objeto y ese se mueva, cuando mucho 30 grados hacia la derecha y hacia la izquierda del centro es suficiente. Si hacemos movimientos más amplios, invariablemente vamos a tener un nistagmo fisiológico. Hacia la izquierda también. El deseo del ojo por ver hace que el ojo empiece a moverse en forma de latida hacia el lado que está buscando ver. Por eso es muy importante nunca forzar la vista externamente o superior o anterior, porque vamos a desarrollar invariablemente un nistagmo fisiológico. Siempre para las exploraciones neurológicas vamos a hacer pruebas completas, de preferencia con sistemas de videonistagmografía, que nos van a ayudar a ver el ojo y el movimiento ocular del paciente con el fin de hacer diagnósticos más precisos. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta clase del día de hoy? Es valorar si se tiene vértigo. Y el vértigo invariablemente va a ser la inestabilidad acompañada del movimiento ocular. Si no existen estas dos cosas, pues prácticamente no es un vértigo. Puede ser un mareo, una inestabilidad, pero no un vértigo. El vértigo siempre se acompaña de nistagmo. Y vamos a encontrar que los vértigos periféricos, que son cerca del 80-85% de los vértigos que van a ver en la consulta, son de inicio súbito. El paciente refiere que los cambios de posición o que el vértigo vino de repente, es el paroxístico, van a estar precedidos los síntomas de náusea, vómito, inestabilidad, una aparición súbita del vértigo. Su intensidad generalmente es grave, durante el ataque de vértigo que puede dar segundos, minutos o una hora, va a ser con mucha náusea, generalmente vómito, no es indispensable, pero va a ser muy incapacitante, máximo 1 hora de duración e invariablemente tenemos que tener un nistagmo. Si la dirección del nistagmo es horizontal, rotacional, es unidireccional, nos va a implicar y es fatigable, nos va a decir que es una patología periférica en la mayoría de los casos. Todos los vértigos periféricos se pueden acompañar de lesiones de la parte auditiva. Entonces, pacientes que tengan vértigo con hipoacusia, tinnitus o plenitud óptica, puede ser parte de los vértigos periféricos. Pero como vértigo periférico solo debe afectar al oído. Si vemos que el vértigo me produce una disartria, una disfagia, parálisis del hipogloso, ceguera, parálisis del tercer par craneal, sexto par craneal, pues entonces posiblemente no se trate de un vértigo periférico porque están involucrados más órganos o más sistemas o más nervios. Mientras que los vértigos centrales van a ser pues de inicio progresivo, que puede durar semanas o meses. La intensidad es leve, se hace cada vez más progresiva. El tiempo es prolongado en los infartos de 4 o 5 días de evolución, en las esclerosis múltiples hasta 1, 2, 3 meses. El nistagmo va a ser variable, pero siempre puede estar presente. Siempre que sea vertical, invariablemente va a ser una patología central. Siempre que esté inhibido el reflejo vestibulocular, va a ser una patología central. Mientras no se fatigue, esté constante, que los cambios de posición de la cabeza, los cambios en el movimiento de la cabeza no alteren el nistagmo, pues va a ser una patología central. La fijación visual no lo atenúa, el ojo se sigue moviendo, lo atenúa poco, pero no lo inhibe. Puede haber o no hipoacusia, rara vez puede haber sordera propiamente, generalmente se acompaña de otros pares craneales. Entonces, la afección de más pares craneales nos va a decir que este vértigo puede ser una patología central. Mientras que el desequilibrio va a ser la intolerancia al movimiento, va a ser una desorientación espacial, un malestar durante el movimiento activo o pasivo.